Muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos están acompañando hoy aquí en este webinar, en quienes están también a través de las redes sociales y el canal de YouTube de la universidad, participando de este espacio de compartir conocimiento, aprender de experiencias en otros países. Hoy tenemos un invitado de lujo que nos acompaña ya por segunda vez en el marco del Diplomado en Gestión Urbana que desarrollamos en conjunto con la Universidad Comunera, que es el arquitecto Iván Acevedo. Estoy segura que de igual manera como fue la primera vez que lo tuvimos con nosotros, en esta oportunidad vamos a poder aprender un montón de su experiencia, de sus conocimientos, de su pasión también hacia los espacios públicos, hacia la arquitectura, hacia el urbanismo. Entonces quiero, sin extenderme mucho más, presentarles quién es el arquitecto Iván Acevedo que está hoy con nosotros. Él es arquitecto hispano-colombiano. Es experto en arquitectura pública, urbanismo social, rehabilitación y renovación urbana, cofundador de IAA Arquitectura en Barcelona y Colombia desde el 2010, también del colectivo Taller de Arquitectura del Gobierno de Bucaramanga, que fue en el año 2016. De hecho, en su momento habíamos conocido de primera mano, escuchado de primera mano de su parte lo que fue la experiencia de arrancar el primer taller público de arquitectura en el municipio de Bucaramanga. Él ha liderado junto a sus equipos el laureado plan El Espacio Público, la piel de la democracia, que también nos va a compartir hoy en estos minutos que lo vamos a tener con nosotros. Sus proyectos han sido exhibidos y premiados en diversas bienales de arquitectura y urbanismo globales. Es catedrático y conferencista, ha recibido el galardón de excelencia profesional y responsabilidad social en Colombia. Como ustedes ya saben, es una cuestión primordial para nosotros desde la universidad y también desde Cabinet, del Centro de Políticas Públicas y Buen Gobierno, posicionar temas que tienen que ver con nuestras ciudades, con la imperiosa necesidad de gestionar correctamente nuestro espacio urbano, nuestro espacio público, y creemos que es fundamental poder escuchar de la experiencia de otros profesionales de otras partes del mundo que vienen a contarnos en lo que han hecho en otros países. Creo que ahí tenemos un inconveniente técnico con Iván, que veo que se acaba de desconectar, pero ahí ya volveremos a conectar con él. Les decía que quienes quieren también escuchar la primera charla de Iván pueden encontrar en la página de la Universidad Comunera la grabación de lo que había sido ya años atrás su primera intervención. Hoy él nos adelantaba de que hay mucho más que hablar porque mucho ha pasado en este tiempo y ha madurado también el proyecto que llevan adelante en Bucaramanga. Él está viviendo actualmente en Barcelona, pero fue fundamental la inclusión, la participación de muchos urbanistas, de muchos arquitectos en este taller público para reconfigurar también de alguna manera el territorio urbano del municipio de Bucaramanga. Las intervenciones que hicieron cambiaron el paisaje, la estética, el ordenamiento de la ciudad. Y hoy vamos a escuchar cómo fueron impulsando o cómo hicieron ellos para empezar con estos proyectos en Bucaramanga. Yo les recuerdo que pueden hacer sus preguntas también, tanto en el apartado de preguntas y respuestas, como también en el chat. Creo que todos tienen acceso. Ahí veo a Marcelina que está escribiendo. Dice, gracias a ustedes me interesa todo lo que tiene que ver con los ciudadanos, aunque no soy arquitecta. No hace falta ser arquitecto para tener una preocupación genuina por el desarrollo urbano y por las ciudades. De hecho, es súper importante que otras disciplinas también puedan involucrarse y que puedan participar activamente del proceso de desarrollo de nuestras ciudades. Necesitamos en Paraguay y en otras ciudades del mundo más economistas urbanos, más abogados que tengan especialización también en temas urbanos, ambientalistas, ingenieros, arquitectos. Realmente esto es transversal a todas las disciplinas. Así que Marcelina, bienvenida. En... Bueno, ahí veo que estás escribiendo, ya después te escribimos para estar en contacto. Ahí lo tenemos de vuelta a Iván. Ya te presenté, Iván, te decía que es un gustazo Gracias. tenerte con nosotros. De verdad, gracias por aceptar de nuevo la invitación para ser parte de este espacio de aprendizaje, de compartir ideas, de invitar también a la reflexión, al pensar cómo queremos revalorizar nuestros espacios públicos en nuestras ciudades. Así que sin extenderme ya más, te cedo el micrófono y un gusto tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias, Ole, Adolf, y a todos nuestros participantes. Gracias por estar aquí. Bueno, ahora mismo he solventado rápidamente un problema técnico, pero estamos. Entonces, mira, mi interés realmente es en
lograr compartir con ustedes algo que ha sido una gran experiencia que denominamos el espacio público, la piel de de la democracia. Les voy a compartir la presentación rápidamente. Un segundo, por favor. Por favor, me confirman si la están viendo un segundito. Muy bien. A la vista, ¿verdad? Yo no la veo todavía, me sale como que se inició el uso compartido, pero todavía no veo la presentación. Bueno, un segundito otra vez. Vamos a compartir de nuevo. Ujú. Ahora, Ahora sí, ahora está la presentación. muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a ponerlo en modo pantalla completa. Cualquier cosa, por favor, me van diciendo. Bueno, entonces, este es básicamente el programa que tenemos aquí, es el programa de equipamientos de espacios públicos, parque, movilidad activa, segura y sostenible que hemos hecho en Bucaramanga, en Colombia. Es un programa que arrancó básicamente de la nada, es decir, nosotros llegamos a un territorio que está completamente vacío en cuanto a contenidos o datos de del gobierno municipal. Hagan de cuenta que cuando estamos colaborando con el gobierno, muchas veces hay pequeños pueblos, normalmente pasa esto, donde hay toda la información a la vista, pero no está ordenada. Ahí empezamos nosotros, no había ni siquiera un inventario de las propiedades públicas. Todo el inventario que estaba era básicamente en manos de algunos funcionarios. Y aparte de esto, lo que teníamos aquí es que realmente cuando recorríamos los espacios públicos, los equipamientos públicos, todos, absolutamente todos, estaban en detrimento. O sea, no había uno que fuese salvable. En este sentido, ¿qué fue? ¿Cómo empezamos? Hagamos de cuenta que hay un paciente eh, que ha tenido un accidente y que lo ponen en en una ambulancia de urgencias, ¿de acuerdo? El primer estado fue salvarlo. ¿Y cómo lo salvamos? Primero con un plan integral de renovación urbana y rehabilitación de ciudad, tanto en los equipamientos públicos del área urbana como en los equipamientos públicos de los corregimientos o áreas rurales. Luego, ideamos todo el programa ya específico sobre estrategias aplicadas integrales con un equipo transdisciplinar donde hicimos parte básicamente el taller de arquitectura, ¿sí? El taller de arquitectura conformado por un equipo transdisciplinar de arquitectos, urbanistas, ingenieros de todas las categorías, trabajadores sociales que no existían realmente dentro del proceso como tal de la conformación de los proyectos de recuperación y rehabilitación en la entidad pública, en este caso en la alcaldía de Bucaramanga, y de la mano, muy de la mano con el jefe de gobernanza, que en ese momento era Manuel Azuero, y el exalcalde de Bucaramanga en el 2016. Entonces, ¿qué sucede aquí? Empezamos a integrar una serie de estrategias sobre el cual trabajamos y empezamos a decir, a descifrar qué era lo que sucedía en cada barrio, en cada comuna. Bucaramanga tiene 17 comunas, está ubicada al nororiente de la cordillera de los Andes colombianos y tiene una temperatura media de 24 o 25 grados centígrados, ¿de acuerdo? Es una ciudad que en su área metropolitana, que lo componen cuatro ciudades en total, supera el 1,5 millones de habitantes, para que nos hagamos una idea del tamaño y de la magnitud de la ciudad. Y cuando la vemos comparada, por ejemplo, a la izquierda con el caso de Bucaramanga y a la derecha Barcelona, imagínense ustedes que nosotros tenemos mar y montañas también. A un costado posterior tenemos una montaña, el cual sirve como un gran parque público que fue recuperado desde la institución pública como reserva.
comprado para la ciudadanía del municipio, y otra parte que es la escarpa occidental, que es donde está el Río del Oro y un gran bosque, seguramente el bosque público más grande uno de los más grandes de Colombia a nivel urbano, ¿de acuerdo? Y encontrábamos esto, todos los espacios públicos básicamente estaban colapsados por ocupación indebida. Vino el tema del COVID, hubo situaciones que de alguna manera también nos sirvió para afrontar en aquellas zonas perimetrales a la ciudad o de borde de ciudad que están de alguna manera, han crecido por autoconstrucción, y aún así, en medio de ese riesgo que pueden presentar algunas montañosas, tiene un criterio de construcción que viene de el conocimiento de los maestros, ese hacer ciudad desde los maestros de la construcción, básicamente. Y a partir de ahí empezamos a introducir esos conceptos claves como cómo podemos llegar a disminuir el uso del vehículo, sobre todo en la parte céntrica de la ciudad, lo que nos llevó precisamente a implementar estrategias en un inicio con poquísimos recursos públicos hasta posteriormente, 4 años después, poder hacer inversiones a partir de lograr otra vez la confianza en lo público y un saneamiento total de las finanzas. Entonces, en este sentido, nosotros, el problema que encontramos en general es que quien está habilitando esa deuda de enfoque social e indiferencia en medio de ese trabajo que a veces nos quedamos cortos por la gran cantidad de trabajo a hacer de infraestructura social, rural y urbana, es que el equipo de gobierno que va entrando cada 4 años, en este caso en los municipios colombianos o en la misma presidencia colombiana, no tiene una continuidad, ¿sí? Ahí hay un gran problema. Y hay otro problema que detectamos, que no hay independencia, es muy difícil. Entonces, una de las estrategias para ir precisamente solventando estos problemas fue darle oportunidad a, en este caso, pues a una forma de desarrollo, de planeamiento integral urbano y rural que tuviese independencia y conocimiento no solo local, sino internacional, que uniera esa cultura de lo local con realmente las causas que motivan el urbanismo verde, por así decirlo también, y que de alguna manera sirva para la renovación, la recuperación y renaturalización del espacio público, que es un proceso mucho más largo y que en principio debe estar planeado a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, aquí es donde está esa clave. ¿Cuál es? Básicamente, si nosotros llevamos como herramienta pública la arquitectura, el urbanismo, de lo político a los barrios con la comunidad, podemos realmente empezar a planear, a co-crear esos espacios que son necesarios para cada barrio y para cada lugar. Es decir, todos los insumos que se fueron a diseño directamente venían validados por la comunidad, contrastados con las ausencias de infraestructura histórica a nivel gubernamental y contrastados con la misma normativa aplicable como tal, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de todas esas integraciones es que uno puede empezar de acciones de abajo hacia arriba, y de arriba hacia abajo es el compromiso real que se generó a partir del equipo de gobierno enlazado con el taller de arquitectura como tal que lo conformamos nosotros, que empezamos siendo menos de 10 personas en los primeros 3 meses y acabamos siendo más de 80 en el periodo de punto álgido, ¿de acuerdo? En este sentido, nosotros lo que llevamos también es que gracias a ese conocimiento municipal, nacional e internacional a nivel técnico ahora, nos permitió llevar a cabo proyectos de alta calidad. Alta calidad no solamente técnica, sino social. Entonces, esa integración y esa salida puesta en marcha en las licitaciones de obra pública llevaron a que existiese otra vez la recuperación de la confianza en lo público, tanto que agentes, constructores, contratistas de todo el país llegaron a licitar a Bucaramanga, cosa que había sido ya inexistente. Hagan de cuenta que cuando antes del 2016, pensemos que había 1,4 oferentes por cada licitación de obra pública. Esto era un caos, esto reflejaba la corrupción. Y entonces, ¿cómo se combate esa corrupción? Con productos de alta calidad y con eficiencia desde el gobierno
desde lo técnico y desde lo social, con un sentido lógico y real sobre las situaciones que ocurrían. En este sentido también, pues empezamos a evaluar qué era lo que pasaba con el índice de espacio público metro cuadrado, con el índice de acceso a los espacios verdes. El déficit era realmente crítico. Y como ustedes saben, Curitiba es el que de alguna manera es uno de los mayores y mejores ejemplos que hay en este sentido a nivel latinoamericano o de Sudamérica, y nuestras referencias siempre estaban precisamente circundando a elementos claves que de alguna manera propenden a las personas y a la naturaleza en el espacio público y en la ciudad por encima del vehículo privado, y es una situación bastante compleja y difícil a nivel político, ¿sí? Porque a nivel político ese argumento es bastante difícil de llevar a cabo al inicio, pero una vez está dado adelante el paso y están construidas las infraestructuras, ya no hay vuelta atrás y es un éxito total. En este sentido, podemos encontrar múltiples referencias: el plan de plazas de Nueva York en el 2007, o en Inglaterra los parques de bolsillo en el 2013, en México también. Australia tiene un plan de Melbourne muy bueno, que es los barrios de 20 minutos. También tenemos el tema de Suecia, la ciudad de un minuto. En España, pues Barcelona, las supermanzanas. Y en París, pues es la reciente teoría de la ciudad de los 15 minutos. Y básicamente es este estudio de la vida, ¿no? Cómo estamos hoy inundados de asfalto y de cemento, de hormigón, y cómo podemos repensar también ese espacio público interior, no solamente con verde, sino con infraestructura pública multimodal que pueda pensar también las infraestructuras del autobús público, también, por ejemplo, otros como puede ser el teleférico, el tranvía y otras situaciones que deben planearse para que se den a cabo, se lleven a cabo en el momento que haya esa capacidad de inversión. El problema muchas veces es que no están redactados los proyectos o planeados realmente integralmente a corto, mediano y largo plazo enlazados. Entonces, esa ruptura que a veces generan los gobiernos terminan con proyectos que nunca se hacen. Entonces, esto es, es importante tenerlo en cuenta y es base de este trabajo. Esa participación activa, pues se dio básicamente hacia una referencia que dimos de la escala de Einstein en 1969, donde él decía que esa escalera de peldaños, de 9 peldaños, básicamente los tres primeros están dados en informar. Eso no es participación profunda. Luego hay de la cuarta a la séptima otro tipo de participación un poco más, más allá de la información, sino de un poco de intervención, pero sí que entre la séptima y la novena es cuando se integran todos los componentes técnicos, políticos, sociales, económicos, y a partir de ahí empieza el empoderamiento positivo de los ciudadanos, y es cuando la comunidad empieza realmente a colaborar con los técnicos y con las entidades públicas o los políticos. Entonces, en este sentido también otra parte al inicio de este proceso fue tener en cuenta cómo podíamos actuar con poco dinero. Ha sido a través del urbanismo táctico, esas actuaciones en vías urbanas que permiten precisamente visualizar y pensar esa infraestructura a mediano plazo y a largo plazo para que se convierta en una obra de infraestructura permanente. Esto muchas veces en ese momento no se entendía muy bien estos conceptos porque fueron traídos de otra manera, en este caso Mike Lydon en el caso norteamericano, que fue el gran precursor de este concepto, y que de alguna manera cuando lo adoptamos en diferentes lugares del mundo fuimos transformándolo y llevándolo precisamente a situaciones que van más allá de la propia adecuación del espacio vial urbano, sino también a cero siniestros en las calles y a múltiples situaciones que nos permiten conectar los espacios públicos también entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, ejemplos de esta situación: el caso de Nueva York, el caso de alguna manera de la ciudad latinoamericana, cómo podemos conectar estos espacios, cómo tenemos ciudades fragmentadas, como ven en la imagen de la izquierda, y cómo lo podemos unir para llegar y reforzar esos centros urbanos como tal y toda la estructura verde del territorio. Entonces, en el caso de Bucaramanga, esta es la meseta de Bucaramanga, la escarpa en la que se ve en la parte inferior, la montaña está en la parte superior de su pantalla, lo que había comentado, ¿no? Como esa meseta, esa franja verde
está interrumpida por la otra franja de hormigón o de concreto y de alguna manera es la que tenemos que renaturalizar y volver a reconectar en espacio verde. Y como hay ese déficit profundo del espacio público que de alguna manera, si el mínimo estamos diciendo del 10, el ideal a partir de 15 metros cuadrados por habitante, en el caso de la ciudad de Girón, por ejemplo, no llega a 1,6, para que nos hagamos una idea del extremo de déficit que hay. Y aún así, en la misma ciudad tenemos un gran ejemplo que fue precisamente la ciudad de La Real de Minas, que fue un gran proyecto planeado por Germán Samper y su equipo para hacer esa ciudad de alguna manera que sí era integral, que es lo que vemos hoy, por ejemplo, en Barcelona o lo que vemos en partes de París, en otras partes de Europa, donde son estas manzanas o estos hexágonos como tal que van conformando esa supraestructura hacia la habitación precisamente más equitativa, fácil conectividad, espacios verdes interiores y la ciudad ideal. Quedó el modelo que veis aquí en la pantalla al lado derecho, el resto quedó al final comprado por promotores que terminaron llevando a cabo proyectos de otras características. Por tanto, quedó aquí el oasis plantado y funciona perfecto y todo lo que hay alrededor no acaba de funcionar nada bien porque es obras interpuestas que no conectan con el territorio. Esto fue en su momento la construcción. Y así, pues voy a pasarles, hay muchas imágenes y mucho proyecto como esto. Se trata de una charla bastante concisa. Yo quiero simplemente pasar del antes a la hora. Esto fue lo que nos encontramos, y este historial hasta la alcaldía hace unos años, hace unos 20 o 30 años, 25 creo que fue quemada. Y nosotros encontramos ese pasado reciente y hacia dónde vamos, esos retos, esas acciones y cuál es nuestra visión o fue nuestra visión y sigue implementándose la visión 2050. Cómo ese equipo transdisciplinar de proyectos urbanos integrales se logra a través de personas que trabajamos desde lo transdisciplinar, ¿sí? Y este apoyo transdisciplinar se da también porque hay asesoría externa. En mi caso, pues era la parte de mi dirección, pues yo iba y venía y voy y vengo igualmente todavía a Colombia. Estoy prácticamente 24/7, he estado con la ciudad durante muchos años y con todo el equipo transversalmente, ¿no? Con los colaboradores juniors, senior, líderes, coordinadores, a veces con algunos constructores, ¿sí? Dependiendo del proyecto también. Y de alguna manera esto nos permitió una independencia y una credibilidad sólida, pero esto también es porque viene un compromiso de todos. O sea, al final el coliderazgo que hay con el equipo de coordinación local es básico. Es básica la coordinación, que tenga conocimiento técnico, que sea sensible hacia los problemas sociales y que tenga forma de alguna manera de solventar los problemas a través de la comunicación. ¿De acuerdo? Y este fue el equipo que fue variando y armamos las etapas, los planes integrales de la ciudad, el plan maestro del espacio público, la bicicleta como medio de transporte que en este momento quedó parada. Se hizo entre el 2016 y 2020, se hicieron más de 20 kilómetros, que todos prácticamente hicieron en menos de 2 años, y el resto, el siguiente alcalde que vino por impopularidad no lo quiso continuar y los alcaldes del área metropolitana no se unieron. Entonces, para que nos demos cuenta de las dificultades que nos encontramos desde lo político, muchas veces cuando no hay la conciencia política como tal. Y los presupuestos participativos que a través de 80 personas permiten inversiones estratégicas en todos los lugares, ¿no? Y aquí llega el directo, que era el 5% de ingresos de inversión en libre destinación. Entonces son herramientas que al final se fueron llevando a cabo adelante, y esto era lo que nos encontrábamos. Destrucción por todos lados y después realmente fueron premios de arquitectura. Recuperamos y han sido, ¿no? No solamente nacionales, sino internacionales, porque no solamente es el diseño de alta calidad, sino al final siempre está la atención al usuario desde la infancia como el primer receptor de esos espacios que han sido recuperados, ¿de acuerdo? Y aquí es donde los niños son la fuente principal de nuestro trabajo para realmente tomar ese compromiso y ese cambio social. Si nosotros no hubiésemos pensado en eso, tal vez la sociedad no hubiese tenido tampoco ese sentido de pertenencia. Entonces, esto es una invitación también a que tengamos en cuenta que si nosotros queremos transformar de fondo, es a partir de la infancia. Entonces,
ellos fueron diciendo cómo soñaban su barrio, cómo iban trabajando, luego los líderes sociales visibilizando esas lideresas a veces que no podían o no se conocían y no hablaban de alguna manera porque siempre estaban opacadas por los típicos líderes comunitarios, que la gran mayoría eran, en el caso de allí, eran hombres y que venían históricamente aliados de la politiquería, por así decirlo, y se desmontó todo ese sistema y volvió un sistema de equilibrio de hace 50 años más o menos. Entonces volvió todo esto estuvo muy bien. Y estos espacios que ustedes ven aquí, el de la izquierda es el Colegio Rural El Paulón, está dentro de la ciudad, con suelos permeables y con edificios que ya existían. Se reformaron, se les abrieron las fachadas los niños ya no querían ir a la casa, querían jugar, quedarse jugando en el colegio porque los tratamos como parque. Lo mismo la estación del ferrocarril se convirtió en la Escuela Municipal de Artes, el Teatro Santander estaba destruido y así más de 400 intervenciones se lograron en poquísimo tiempo gracias a ese compromiso complejo y fuerte también de alguna manera con todo el impulso del querer transformar nuestra región y nuestra ciudad. Entonces así fuimos planeando, fuimos estructurando, fuimos tejiendo paso a paso, hasta que llegamos al centro de la ciudad. Sí, empezamos por la periferia y no había dinero, de cierta manera empezó la alcaldía, el ayuntamiento a recuperar esa capacidad económica, entonces dijimos, vamos a actuar ahora en el centro, a nivelar las calles, a renaturalizarlas, a conectarlas y en ese proceso ya también ya lleva una inversión muy interesante, muy positiva en el trabajo, que eso era inexistente básicamente también. Entonces, esta es, por ejemplo, la red de cicloinfraestructura. No hay ni las líneas verdes, yo diría que ven a la izquierda en la meseta, o se hicieron eso, 20 kilómetros, pero el resto, los más de 200 kilómetros, están todos por ejecutar, por compromiso de los gobernantes de las ciudades que componen el área metropolitana. Y aquí, de alguna manera, seguimos. Esto es una vista aérea de la ciudad. Como vean ustedes los bordes, estamos de alguna manera siempre rodeados de montañas, sea a la vista o sea en deprimido. En este caso son las escarpas como tal, que fueron renaturalizadas en los años 50 por un arquitecto urbanista de Bucaramanga que tuvo también una capacidad importante en fundar como el organismo que protege el verde en Bucaramanga y cómo a partir del urbanismo táctico se fueron cambiando las cosas, se fue educando a las personas y luego se convirtieron en obras de infraestructura. Aquellos lugares que de alguna manera eran intocables porque estaban ocupados a veces por parqueaderos que eran de uso público, pero de usufructo ilegal privado, pues fue desapareciendo y se fue recuperando, llegaron las plazas, llegó la infraestructura como tal, empezaron los planes de recuperación de todo lo que corresponde a a los bienes de interés cultural. No obstante, así es una lucha continua porque cada vez que se recupera uno, hay otro que está en riesgo. Entonces es una cadena tras otra. Este fue el proyecto Semilla, se llama el Patio de los Edecanes en la Casa Bolívar de Bucaramanga, en el centro de la ciudad. Tiene... como ustedes ven, un ancho aproximadamente de 15 metros por una profundidad de 40 metros, más o menos así. Y fue una inversión súper rápida y hoy en día se pasa ya casi ya 8 o 9 años después y la gente está ahí viviendo el espacio, hay un café, va el turismo y todo el entorno ya tiene en gran parte esa recuperación de ese espacio público que ha sido sustituido todo en la superficie horizontal de acabado de piso por otra nueva que está nivelada y da la sensación de tener mayor amplitud, ¿no? Cómo se nivelan esas calles, se proporciona mobiliario, se proporciona sombra. Todo esto fue a partir de este proyecto piloto de alguna manera que empezamos a desarrollar, que es el Patio de los Edecanes, ¿de acuerdo? ¿Cómo encontramos esa estación del ferrocarril? Ustedes miren, hace un momento les pasé la foto, cómo había quedado y miren cómo era. O sea, ese es el reflejo al final del estado en su momento, sí, del estado municipal. Así estaba el municipio también en su interior. Entonces, cómo de alguna manera vuelve la esperanza porque hay acciones lógicas, hay coherencia, hay transparencia y sobre situaciones complejas como esta, donde solamente hay desdicha, empieza a aparecer precisamente
fortuna de lograr espacios públicos de alta calidad con recuperación precisamente de esa confianza de lo público, de lo técnico hacia la sociedad, porque en gran parte es que nuestros colegas también, arquitectos, urbanistas, muchos, diría gran mayoría en nuestro gremio están alejados de la corresponsabilidad social, ¿sí? La gran mayoría, por así decirlo, de nuestro gremio está en el mundo privado, las oficinas, diseño de viviendas, tal vez de un nivel especial, de alto poder adquisitivo, y el resto realmente que quien nos hace, quien nos hace valer esa calidad que somos es el espacio público y ese reflejo de ese compromiso que nosotros debemos tener. Entonces, viendo así, aquí ustedes están viendo todo esto, cómo fue evolucionando. Este es el caso del Río del Oro, el Parque Lineal, cómo esos niños, miren, o sea, la gracia de esto, la alegría, los niños no podían salir en este espacio donde ustedes ven, ¿sí? Cómo las niñas sonríen, o sea, y pasa uno a las 10:30, 11 de la noche y están ahí, están jugando. Eso después de las 4 o 5 de la tarde que salían del colegio, ningún niño podía estar en la calle. Y empieza otra vez la alegría, empieza otra vez la confianza y empieza otra vez todo ello. Este es el parque de los niños y el parque de los niños ya no era de los niños, era de las desgracias, en pleno corazón también de la ciudad. Se recuperó la cancha, estos son canchas de tenis municipales. Toda esta infraestructura se fue recuperando, las canchas de fútbol que ya existían, pues esas mismas se refuerzan. De alguna manera, todas esas conexiones peatonales inexistentes entre barrios, pues se hacen esos parques, de alguna manera también que se van posando con pasarelas integrados. Hay otros compañeros de otros equipos que aportan sus ideas y nosotros también las desarrollamos. Es decir, abierto a todo tipo de soluciones fue el equipo como tal. Innovación técnica en lo que tiene que ver, por ejemplo, en sistemas de iluminación. Aquí estos postes que al final son hechos en fibra de vidrio, iluminados por dentro, fue desarrollo tecnológico a partir de una idea propia que dijimos, no podemos hacer fuentes de agua porque esto está en contra de la lógica. Hagamos algo que sin utilizar agua tenga este sentido. Entonces la industria en ese sentido escuchó, industria local, y generaron este tipo de innovación sobre estos postes iluminados que en según qué sitio funcionan muy bien porque realmente atraen a las personas. O las escuelas que estaban, estas escuelitas públicas, de verdad era, uno iba y las primeras veces era salir literalmente llorando, ¿no? Eso es unas situaciones bastante complejas y al final pues terminan siendo esto, ¿no? Lugares de alegría, lugares de bienestar y se puede con el compromiso de todos, el compromiso técnico de la arquitectura, el compromiso innegable político, porque esto no se puede hacer sin una política justa y el compromiso evidentemente de ese equipo de gobierno que acompaña al gabinete de gobierno, acompaña a aquel dirigente que tiene que estar aquí. Y fuimos generando y aquí tenemos más y más ejemplos de alguna manera. Este, por ejemplo, ya está construido, esto es un render, pero ya está acabado, aquí está en construcción. La preservación del agua, también evitar la minería excesiva que vienen de compañías, a veces, muchas veces extranjeras, que tienen negociaciones con el Estado nacional y los locales no tienen acceso y si hay explotación minera, pues se pierde el agua, ¿sí? Cosas de este tipo también se motivaron, ¿no? Y más, y fuimos progresando. Después llegamos a armar ese tejido pensando en cómo podríamos articularlo con transporte intermodal y con cultivos, con temas de agrosostenibilidad. Fuimos avanzando, avanzando, toda esa conexión, por eso fuimos creando los distritos, el distrito centro, el distrito de la cultura, todo este tipo de iniciativas que de alguna manera, como les digo, fueron avanzando y se han ido ejecutando hasta que de alguna manera siempre el compromiso, si no se sigue la misma línea política, por ejemplo, ahora en este momento hay otra línea que no tiene tal vez el interés de continuar esta política pública y queda estacionada, ¿no? Está totalmente estacionada o parcialmente estacionada, porque, por ejemplo, si la alcaldía es de 4 años, pero destituyen al alcalde al año y medio, empieza a cojear todo el sistema y esto es grave, ¿no? Esto es grave en sentido de continuidad. Y aquí siempre toda la intervención, el diseño, toda la participación con alto empoderamiento positivo
a través precisamente de ese diseño, de esa ergonomía de lo público, de esa renaturalización, de ese aprovechamiento, de nivelación de las aceras para dar mayor amplitud. Esto, por ejemplo, es la inspiración en una flor típica que hay en el mercado de las flores que está ahí, que si uno pasa hoy, estás en la superficie y está invadiendo literalmente hace 40 años el espacio público. Bueno, ya pronto les voy a terminar para que podamos continuar con la charla, como ustedes ven aquí. Y esto es un poco todo está el trabajo en resumen de lo que se ha venido haciendo en la ciudad de Bucaramanga, cómo este tipo de trabajo, de alguna manera nosotros desde el planeamiento urbano integral, la clave precisamente es encontrar sinceridad, transparencia, rigor, perseverancia, los valores básicos, ¿sí? Hay que tener conocimiento técnico, porque realmente en mi caso sí les comparto, sí os comparto que gracias a la experiencia propia profesional en un despacho internacional aquí de arquitectura, en el caso de Barcelona, recién graduado yo en Colombia, que llegué aquí a esta ciudad, entre el 2000 y el 2011 aproximadamente hice decenas de concursos públicos que me llevaron precisamente a conocer cómo es la calidad de los proyectos, cómo se participa en esos concursos, cómo se dirige una obra, cómo se entrega todo el proceso y cómo se coordina con la entidad pública, con los contratistas, con todos esos agentes que de alguna manera están involucrados en todos los proyectos y en realidad todo ese bagaje de conocimiento, de experiencias en los proyectos nos llevó precisamente a trasladarlo a todo el equipo interno y que nos llevó precisamente a consolidar todos estos proyectos que de alguna manera ya están. Estos que estoy pasando en renders aquí ya se acabaron de construir el año pasado, diría que el 90%, otros están en construcción. Este ya está hecho, que es el Parque Centenario. Ustedes lo pueden, hoy precisamente salió la publicación del Parque Centenario en la revista digital Art Daily. La pueden consultar también ahí, hay fotografías. Y esta es la gran deuda tal vez que tiene la ciudad, tres colegios públicos que son gigantes que necesitan una inversión gigantesca y les queda mucho por sacar adelante. Este es un hogar infantil que ya fue construido, está de alguna manera aquí como ustedes lo ven, fue acabado, fue entregado y sirve como casa búho porque en la noche cuida a los niños, hijos de las madres y padres que trabajan en la calle, ¿sí? Entonces esto es más que una guardería, esto es mucho más para que nos entendamos, o la Casa Galán, ¿sí? Del magnicidio que hubo, hubo hasta el proceso de compra, porque era una casa que se iba a demoler. Y hoy en día eso es un gran proyecto también museístico y no es muy grande. Entonces son corazones de ciudad, de alguna manera, que se van marcando aquí. Sigo pasando. Bueno. Luego las referencias, el equipo. Entonces aquí dejo parte de la charla para compartir y agradecer nuevamente a ustedes esta atención. Muchísimas gracias, Iván. La verdad que maravillosa cada vez que te escucho y escucho de la experiencia en Bucaramanga. Es como que se enciende una luz a veces en medio de mucho pesimismo que tenemos aquí en la ciudad de Mm. Asunción, con enormes desafíos en materia de planificación, de llevar adelante proyectos para revalorizar el espacio público, un montón de inversiones que son necesarias. Y a veces caemos en el error de pensar que las cosas no pueden cambiar y cuando uno escucha específicamente, recuerdo con Manuel cuando compartían la situación en la cual encontraron el municipio de Bucaramanga y cómo es posible en poco tiempo ver resultados importantes, llevar adelante, vos lo decías, más de 400 proyectos, creo que fue el número que mencionaste en la ciudad, que fueron dando vida al territorio, que fueron ordenando ese desorden o también dando solución a ese abandono y a esa desidia que lo mostrabas de una manera bien clara en las imágenes de lo que eran muchos espacios en la ciudad y cómo a través de la acción también colectiva, técnica, competente, de gente con visión, eso pudo cambiar. Entonces, yo me llevo eso, me da mucha esperanza siempre escucharte.
Y quiero pedirle a la gente que pueda dejarnos algunas preguntas. Veo si hay en el apartado de preguntas, no encuentro todavía. Sí veo que están haciendo algunos comentarios. Marcelina dice maravillosa charla, con ganas de seguir. Estoy segura que muchos tienen ganas de escuchar también otros detalles más. José dice Es, magnífico, todo es posible, está en nuestra capacidad de crear. mm, Em, si tienen algunas preguntas, no duden en hacerlo. Milciades pregunta, ¿en qué año comenzó el proceso de renovación sí. urbana en Bucaramanga? Exactamente en enero del 2016, con el nuevo alcalde que quedó en su momento, eh, la primera acción fue básicamente ordenar las finanzas, porque habían contratistas dentro del municipio que ni idea, o sea, tenían 5.000 contratos de prestación de servicios, 5.000. Lo primero que hizo en ese momento el alcalde, el exalcalde, fue revisar quiénes eran esos 5.000, él mismo con su equipo, pero realmente lo hacía esos primeros días él y decir, bueno, realmente cuáles son las personas que están aportando aquí, esas personas siguen, las que no hay que estudiarlas, pero no se puede renovar y las que se necesitan se van a tomar por competencia. Entonces hizo esa recuperación a partir de esto y pasó casi, diría que 8 meses hasta que pudimos conformar el equipo del taller y gracias también profundamente a esa diligencia de Manuel Azuero, porque era como, era esa triada, ¿no? Eso es importante. Está el político, el gobernante, está la persona que hace de jefe de despacho o de jefa de despacho, de responsable de despacho. Esa persona que es responsable de despacho tiene que vigilar secretaría por secretaría el seguimiento semana a semana de las actividades que se necesitan para llegar a cumplir ese plan de gobierno. Y luego cómo cada secretaría, cada departamento se articula con el taller de arquitectura. Entonces, nosotros éramos, éramos nombrados en todos los lugares y además en la comunidad. Entonces, conectando con con la siguiente pregunta que de alguna manera eh, nos comentaron allí, el empoderamiento, esa participación viene porque a partir de una experiencia que tuve aquí en Barcelona sobre trabajo social para la arquitectura o la arquitectura vinculada con el componente social, pregunté dónde están los trabajadores sociales y los sociólogos en este proceso. Yo pregunté en medio de... Y me dijeron, no, es que los trabajadores sociales son para resolver problemas sociales. Y yo dije, no, no puede ser. O sea, la medicina es ya para resolver la enfermedad. Hay que hacer prevención. ¿Y cómo se hace la prevención? Los trabajadores sociales, que son muy diferentes a los sociólogos, porque los trabajadores sociales son los que tienen la comunicación, el lenguaje exacto con cada ente de la comunidad, con el barrio, que es muy diferente al sociólogo. El sociólogo tiene un nivel de comunicación profesional mucho más alto y muchas veces no conecta con la comunidad. Entonces, vinculamos al equipo de arquitectura y de ingeniería el equipo de trabajo social y con ellos llevamos a la participación como tal. En ese momento, entonces, los recursos, voy mirando las notas, ¿de acuerdo? Por aquí espero Sí, acá responder van, todas. hay varias preguntas. Sí, Milciades también pregunta si se siguió el modelo de renovación urbana de Medellín o si fue una metodología diferente. De repente Colombia lo que más se escucha es lo de Medellín. ¿Y cómo se organizó el equipo técnico para iniciar el trabajo? Medellín tuvo una influencia importante, ¿sí? Medellín diría que fue pionero en Colombia, en Latinoamérica, también en incorporar soluciones de este tipo. No fue un sistema de alguna manera copiado, ni mucho menos, no, porque el de nosotros era diferente, pero sí fue un sistema de referencia como tal, porque de cierta manera cuando veíamos algún tipo de proyecto interesante, contactamos con la gente de Medellín que en su momento trabajó, entonces hubo también personas o ex profesionales del equipo en su día, esa era la alcaldía de Sergio Fajardo, si no me equivoco, ya estoy hablando hace casi 20 años, que era muy amigo del alcalde en su momento, Rodolfo Hernández de Bucaramanga, entonces con ellos de alguna manera se hacía esa integración para llevar a cabo esas soluciones. Entonces,
el presidente, alguien pregunta al presidente, en este caso, como era una alcaldía municipal, la presidencia, si no me equivoco, era Santos, pero Santos no tenía nada que ver. De hecho, la situación y la decisión entre el alcalde, el exalcalde Rodolfo Hernández, entre Manuel Azuero y el equipo de gobierno, era no se pide dinero fuera, tenemos que hacerlo con los impuestos y la recaudación nuestra, más los peajes, porque habían peajes que estaban en el fondo nacional, no estaban en el fondo municipal. Entonces, el exalcalde tuvo esa como era un financiero más que todo, tuvo esa capacidad de alguna manera de analizar cómo podía recaudar para hacer esas mejoras en infraestructura y lo hizo llegando a los peajes. Entonces, no hubo financiación del BID, no hubo préstamos, no hubo absolutamente nada. Todo fue local, absolutamente el 100%. Y eso es lo más sorprendente. Yo diría que yo no tengo ejemplo en el mundo que se haya hecho eso sinceramente lo digo con humildad, con seguridad, porque yo lo viví, porque a veces uno ve los medios y he de decirles también que he visto en cosas en las medios que no son reales porque tú has vivido lo que has visto, lo que ha pasado en medio de las cosas y a veces esa capacidad que tuvo ese gobierno de desmontar un sistema mafioso, corrupto, por así decirlo, ¿sí? Corrupto, porque es un sistema, pues eso lo llevó a tener a todo un sistema encima, ¿no? Y cómo se luchaba contra eso. Diría que eso es lo más difícil en realidad. Eso es lo más difícil de todo esto y quienes están en lo responsable de lo público, pues, como tú, Sole, Adolf, también en la parte académica que te corresponde, pero he de decirles que diría que eso es lo más complejo, ¿no? Porque en Latinoamérica tenemos unos problemas incrustados que son bien difíciles de llevar, pero la manera de salir adelante es con la comunidad, es empoderarla positivamente. Si la comunidad no siente de cerca los procesos, no hay manera de desmontar esos vicios, ¿no? Al final son vicios que hay y se llevó a cabo. Te Recursos, escuchamos, Iván, listo. y te cuento que acá debe resonar en muchos de los participantes el desafío de enfrentar muchas veces a esas mafias que están enquistadas dentro de las instituciones municipales. Pero bueno, insisto, ver la experiencia de Bucaramanga es como que prende, enciende una luz de repente de esperanza con algo ya hecho. Ahí Adriana pregunta cuál era el perfil del alcalde de Bucaramanga. Me Ah, imagino que se sí. espera si viene del sector político, de dónde venía. Privado, nada. Él no tenía nada que ver con política, equipo, o sea, nada. Él venía, él era constructor, no era de los constructores que hacían las grandes torres, ni mucho menos. Era un constructor de edificaciones de densidades medias. Y él la virtud que tuvo, era un tipo brillante. Él murió hace unos 3 meses más o menos. Era un tipo brillante en el sentido de que era capaz de visualizar los problemas antes de todo el mundo. Tanto económicos como sociales. Entonces, su mayoría de edad también, su vejez, de cierta manera, su experiencia como un mojica, por así decirlo, como el expresidente uruguayo, no era esto ni mucho menos, pero porque Mojica no tiene comparación, pero sí que es verdad que su experiencia en las finanzas como constructor ingeniero civil le llevó precisamente a saber organizar el gobierno, el municipio y las arcas públicas mejor que una empresa privada o sí, entonces es que al final el gobierno o la entidad pública debe administrarse mejor que el sistema privado, debe ser mejor, mucho mejor y eso es lo que todavía no se logra entender porque ha habido un modus vivendi de un segmento poblacional profesional lamentablemente. Porque muchos profesionales han avalado este sistema no solo en Latinoamérica, aquí en España también, en muchas partes, en la gran mayoría del mundo, en gran parte del mundo, no todos, sí, pero podríamos decir fácilmente que más de un 50% del mundo sí tiene esos vicios de gobernanza o de gobierno que lamentablemente también están avalados por los profesionales, ¿no? Entonces ahí es donde está el problema de fondo, ¿no? Sí, cierto. Y la Eh, verdad que muchas veces se pueden tener proyectos muy lindos, muchas ideas, pero si el modelo de gestión no lo sí. podemos mover o implantar o llevar adelante, finalmente las ideas quedan en buenas ideas
y el municipio no tiene la capacidad, la musculatura para hacer frente a esos desafíos. Tenemos un par de preguntas más, estamos Sí, llegando ahí al final de la hora, nos habíamos comprometido hasta las 5, pero Mari pregunta si hubo un proyecto macro y si sí, fueron divididos en microproyectos sí. y basado en lo que comentabas que iniciaron por la periferia, ¿por qué iniciaron por la periferia de la ciudad? Es un poco la duda de Mari. Y también voy a decir lo que voy a leer lo que acá dice Verónica. Me encantó la idea de incluir proyectos de diseño, no solo en plazas y parques. Te abre la mente que cada espacio, como las escuelas, forman parte de la ciudad y se los debe diseñar con esa mentalidad. Pues muy bien, gracias por esas preguntas. ¿Por qué la periferia? Porque la periferia había sido históricamente desatendida. Es la zona donde la gente que viene de otras regiones del país se ha asentado, ¿no? Entonces hay autoconstrucción y los espacios públicos que allí existen muchas veces han sido generados como espacios residuales. Entonces, ahí había una deuda pública histórica. Nadie había invertido realmente ahí. Y aquí valía la pena empezar por donde precisamente se habían identificado los problemas más grandes sociales. Entonces, por ahí viene la intervención. Ahora bien, hay que entender que los proyectos integrales urbanos es un todo, son todos los equipamientos públicos habían centros de salud insalubres. Entonces hubo que renovarlos en su totalidad y en su gestión. Llegaron a competir con los privados. Entonces esto ya decía mucho. De alguna manera todo el mundo empezó a vivir esa sensación por la experiencia, porque lo vieron y lo plasmaron, se plasmó de una manera eficiente. También es importante decir que la deuda que de alguna manera tiene los gobiernos municipales a posteriori es que nadie quiere asumir el plan de uso y mantenimiento, ¿sí? En los planes de uso y mantenimiento de estos edificios que son nuevos o renovados o recuperados, de alguna manera son un problema importante porque es un recurso alto que debe estar siempre sí o sí, independientemente de lo que corresponde a la programación de las actividades anuales que deben tener en cada lugar. Hay un tema que es de mantenimiento de infraestructura física, que hay una deuda. Y luego de los proyectos, si existió un proyecto macro, hubo varios proyectos. Entonces, esto lo denominamos proyectos estratégicos, ¿de acuerdo? Entonces, los proyectos estratégicos, de alguna manera, el gobierno que llega los propone en integración a un marco que se llama el Plan de Ordenamiento Territorial. Y ese plan de ordenamiento territorial marca unas pautas y viene de años atrás, 10 años atrás. Pero si uno lo mira, no hay cumplimiento o sea, es papel mojado. Entonces, ¿cómo de alguna manera ese papel, esa norma que la debemos cumplir todos, cómo se puede articular a partir de proyectos que realmente funcionen en la infraestructura social? Entonces, a partir de eso se crea plan de movilidad y transporte, recuperación de escuelas, recuperación de centros de salud, recuperación de centros comunitarios, aceras, parques, plazas, bueno, y todo esto, ¿de acuerdo? ¿Hay más Buenísimo, preguntas? buenísimo. Iván, Sí. una última pregunta porque ya nos estamos quedando sin tiempo, pero María dice un gustazo siempre escucharte. ¿Podrías compartir un Gracias. poco sobre el financiamiento de estas maravillosas obras de espacios y equipamientos públicos? Así también si podrías compartirnos un link donde podamos ver más sobre el Plan Maestro de Espacios Públicos de Bucaramanga. Sí, Dice gracias por compartir el gran trabajo que hicieron en Bucaramanga. gracias. Aprovecho también para decirle a los alumnos, a los invitados que nos están acompañando hoy que van a tener acceso a la grabación en YouTube. Va a quedar la grabación de esta charla, que ustedes puedan, bueno, repasarla todas las veces que quieran para después ir haciendo doble clic sobre los temas que les interesan. Muy bien, muchas gracias, doble Adolf y oyentes. Sí, Lo la que... pregunta de financiamiento es la última que te hace María Iván, ¿verdad? Vale, Sobre yo entendí ok. financiamiento de esas obras. Sí. Lo mismo, es que lo hemos comentado, el financiamiento, miren. Nosotros, cuando entró el nuevo gobierno en 2016 estábamos en B menos, clasificados en inversión con un B menos. Cuando terminó, a los 4 años el gobierno en triple A positivo, o sea, A plus, 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 ¿sí? ¿Cómo llega a esto?
el exalcalde directamente renegoció la deuda con intereses, es decir, bajos. Es decir, si se deben, por decir, la deuda era cerca de, si no me equivoco, pongamos un número, 200 millones de dólares. Era la deuda pública del municipio que no tenía cómo generarlos. Entonces siempre iba colgado y por eso nunca había infraestructura renovada. Entonces él dice, bueno, ¿de dónde traemos dinero? Los peajes, ¿verdad? Lo comentamos hace un momento. Entonces, ¿quién tiene los peajes? Ah, es que los peajes, los tres, cuatro peajes que están en torno a la ciudad, que es norte, sur, oriente, occidente, están en manos de un ente nacional. ¿Cómo es posible? Entonces, hablemos con el ente nacional, entonces el ente nacional o a veces departamental también, y se le dice, mire, necesitamos recursos y una manera de generarlos es a partir de la recaudación, eso es otra forma. Luego, la deuda. Entonces, si hay una deuda de 200 millones, en lugar de ir incrementándose en 250 cada año, o sea, 50, 100, 150, pues decir, esta es la tasa fija que se le puede pagar. Si usted sube estas tasas, no se le puede pagar. O sea, hubo una valentía de negociación. Claro, al ser constructor, evidentemente, sabía perfectamente qué podían negociar los bancos y qué no. Y luego lo otro es la recaudación de impuestos que fueron de alguna manera ahorrados, por así decirlo, sí, fueron recaudados y ahorrados. Y en el primer año no se invirtió en absolutamente nada, se planeó. Entonces la clave es planear el primer año, a partir del segundo año se empieza la inversión y en el último año ya lo que viene es el cierre, ¿sí? Y ver cómo se puede llevar a cabo precisamente la tarea de continuidad. Es un poco así. Muchísimas gracias, Iván. Bueno, estoy segura que quedan muchas otras preguntas ahí pendientes de los alumnos. Agradecerles a todos por acompañarnos en Es, este webinar abierto para seguir aprendiendo sobre temas urbanos, sobre las ciudades, sobre lo que han hecho otros municipios alrededor del mundo y que puedan también motivarnos a nosotros aquí en Paraguay a perseguir esos planes, esos proyectos, esas metas que tenemos en nuestras ciudades para que sean ciudades dignas de vivir, de que garanticen el bienestar, que puedan promover la prosperidad, que sean en ciudades donde dé gusto vivir. Yo creo que ese siempre es el desafío de nuestras ciudades. Y bueno, agradecerte un montón de nuevo, Iván, agradecer a la Universidad Comunera por toda la plataforma, el acompañamiento. Y bueno, nos quedamos acá y les esperamos en los próximos webinars que vamos a estar comunicando oportunamente. Muchas Muchas gracias, gracias. Ole. Gracias, Universidad Adolf y equipo. Muy amables.